Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. La economía y la política son dos caras de la misma moneda. Si a una la fastidian, a la otra la complican. Ya me dirán ustedes de las consecuencias de entregar las riendas de la economía a políticos inútiles, deshonestos y en no pocos casos autoritarios. Gente que no sabe, no quiere aprender y además se ofende cuando se lo dicen. Vaya tiempos. Vivimos una sinfonía de despropósitos. No se trata de errores técnicos, sino de decisiones deliberadas como convertir al Estado en una máquina de populismo financiero donde solo crecen la deuda y el gasto, donde las cifras se maquillan, el déficit se ignora y las promesas se multiplican mientras los ingresos se evaporan. ¿Quién puede construir una economía próspera sobre el humo? Cuando la economía cae en manos de políticos sin escrúpulos, la convierten en botín, en herramienta para consolidar poder, comprar aplausos y distribuir favores a cambio de obediencia. Al autoritario no le preocupa la realidad, le preocupa el relato. No quiere gobernar bien, quiere parecer que gobierna. No busca crecimiento sostenido, sino efectos inmediatos. Si es necesario hipotecar el porvenir para comprar una ovación hoy, lo hará sin parpadear. Se endeudará como si el futuro no fuera de nadie. Lo grave de nuestro tiempo es que hay demasiados políticos que en lugar de reformas ofrecen excusas, en lugar de responsabilidad, discursos. Esto es lo que provoca países atrapados en crisis permanentes, fuga de talento y pueblos que viven entre la incertidumbre y la desesperanza. El problema se agrava cuando el ciudadano fatigado o resignado deja de exigir explicaciones, normaliza el absurdo y acepta la miseria como si fuera parte del paisaje, cuando son la indignación y la protesta las que debieran decir presente. Cada época tiene su locura, pero pocas tan persistentes y nocivas como la que padece el mundo de hoy. Las naciones pueden perdonar el error, pero no la mentira constante. Pueden resistir la pobreza, pero no el desprecio. Pueden enfrentar la adversidad, pero no la traición de quienes juraron defenderlas. Detrás de cada número, la economía está la vida de millones. Por eso hoy es urgente restablecer la sensatez y hacer que la política y la economía recuperen el valor y la razón. Es urgente exigir a los políticos que gobiernen con inteligencia, honor y honradez para restituir la moral pública y el compromiso con el bien común. ¿Podría creer usted que hoy el 72% de la población mundial vive en autocracias? Pues el dato es correcto y es la cifra más alta desde 1978. El mundo tiene hoy más autocracias que regímenes democráticos, y la democracia liberal se convirtió en la forma de gobierno menos común, con apenas 29 países en 2024. La libertad de expresión, el pluralismo político y el Estado de Derecho se encuentran en declive en todo el planeta, incluso en Europa, provocando tensiones políticas y económicas que podrían terminar, incluso, en conflictos militares. La globalización que inició en 1945 y que llegó a su punto más alto en 2008, lleva más de 15 años de estancamiento. Y con el inicio de la guerra comercial impulsada por Estados Unidos, pareciera que está llegando a su fin. Esto rompería el modelo económico que sacó de la pobreza a cientos de millones de personas en los últimos 80 años. El ascenso de China, con su modelo de capitalismo de Estado y su sistema dictatorial, impulsó la falsa creencia que la democracia es un sistema obsoleto y que la forma de salir de la pobreza es a través de caudillos que tomen decisiones rápidas y eficientes. En Occidente surgieron movimientos de extrema izquierda o derecha que niegan la herencia cultural, política e institucional que hizo de Occidente la civilización más exitosa de la historia. Aparecieron los movimientos woke, que iniciaron una campaña de desprestigio contra los valores occidentales y la democracia liberal, lo cual abrió la puerta para que los regímenes autoritarios se burlaran de la decadencia de Occidente. Después de la gran recesión de 2008, la economía mundial no recuperó el dinamismo que la gente esperaba.
América Latina está experimentando una nueva década perdida y los BRICS están perdiendo el impulso que traían décadas atrás. Si tuviéramos que identificar la causa principal del estancamiento económico mundial, esta sería la política y los políticos. Hay otras causas, pero la ausencia de liderazgo, la mediocridad de los políticos y la indiferencia de las élites sobresalen. La pandemia y los encierros arbitrarios sirvieron a los gobiernos para ejercer prácticas autoritarias y para que implementaran políticas monetarias y fiscales irresponsables que todavía tienen al mundo con los niveles más altos de deuda pública y con efectos inflacionarios que lastiman a la gente con menores ingresos. El proteccionismo industrial, los aranceles, la corrupción, el crimen transnacional, la incompetencia de los políticos y la fiebre imperial de algunos autócratas con poder está dañando el libre comercio mundial, comprometiendo el crecimiento económico global y exponiendo al mundo a un conflicto bélico que podría tener consecuencias catastróficas. La tercera ola democrática, iniciada a mitad de los 70 y consolidada en 1989 con la caída del muro de Berlín, presenta síntomas de haber llegado a su fin. ¿Estamos entrando a un nuevo ciclo de autoritarismo? La historia y los datos nos enseñan que la democracia liberal es el mejor sistema político y que el libre mercado es el mejor sistema económico, y que los dos deben funcionar bien para dar buenos resultados. ¿Qué hacemos para que los políticos lo entiendan y para que las élites se enteren de que si no defienden estos valores, dejarán de serlo? Existe una relación directa entre las recesiones económicas provocadas por irresponsabilidad e incompetencia de los gobiernos y el impacto que provoca en el comercio, la empresa, en la vida familiar y en las naciones. Gastar más de lo que ingresa, endeudarse sin escrúpulos, emitir monedas sin respaldo y encima robar es el cuarteto que tiene a un buen número de países en crisis permanente, sin crecimiento suficiente y por eso a su gente atrapada entre la incertidumbre y la desesperanza. Para conversar sobre esa relación perversa y a veces destructiva que existe entre la política y la economía, tengo el gusto de presentarles a Paulo de León, ingeniero industrial con 2 maestrías, una en economía aplicada y la otra en finanzas. Es analista financiero y económico, cofundador de la empresa de consultoría Central American Business Intelligence, CABI, una de las mejores en América Latina. Trabajó como analista de mercados emergentes en el Banco de Chile y en el fondo de inversión Team Global. Paulo, bienvenido a Razón de Estado. Si Estados Unidos está ya en recesión y los países grandes de América Latina, además de sus rezagos históricos, tienen problemas serios, ¿qué le espera al continente americano? Sí, mira, estamos entrando en una etapa complicada del mundo y de la región. Yo personalmente creo que ha habido un pequeño desacoplamiento de Latinoamérica con Estados Unidos, particularmente Sudamérica, que se ha enganchado más a China, pero Centroamérica y México seguimos dándole la vuelta al sol nuestro, que es Estados Unidos. Por supuesto que la recesión privada que está en Estados Unidos desde hace 14 meses ya lo sentimos en nuestros países. Se están yendo menos exportaciones de ropa, de carros desde hace 14 meses y probablemente ahorita con esta guerra comercial y subida de tarifas, pues nuestros países, particularmente los que le exportan a Estados Unidos, por ejemplo, carros como en México, tengan un bajón adicional de su actividad económica. Entonces, sí estamos enganchados con Estados Unidos y lo que ellos decidan que tengan que hacer en materia del ajuste fiscal que es el que se está viendo que están dando. ¿Qué efectos tendrá esta recesión continental para las familias, para la gente que lucha por llegar a fin de mes, cuando no al final de cada día? Sí, complicado. Yo creo que siempre puse este periodo de la historia del mundo como una maratón. Desde el COVID para acá y particularmente el año 2022, que tuvimos la mayor inflación en 40 años después de la inyección de dinero, particularmente Estados Unidos y Europa, el poder adquisitivo se vino para abajo de la gente y la gente ha tenido que usar primero ahorros, después deuda y eso ya topó. Por lo tanto, hoy yo veo a un consumidor bien decepcionado, bien desilusionado y bien preocupado porque pues no alcanza el dinero dado los precios que han venido subiendo en los últimos 3 años. Esa pérdida de poder adquisitivo causa desánimo y
cierta desesperanza, porque es como que estés corriendo detrás de una meta y nunca la llegas a cruzar y te la van haciendo más larga. Entonces es muy cansado para el consumidor esto y por eso ve un nivel de frustración mayor en Claro. toda Latinoamérica. Paulo, ¿qué países tienen más problemas en América Latina y cuáles son las tres causas principales, el común denominador? Obviamente que separemos el tema inflacionario que es importado, pero también nosotros los latinoamericanos tenemos nuestros problemas creados por nosotros. Yo personalmente creo que no veo problemas fiscales en Latinoamérica. Yo más bien creo problemas de un aumento de la corrupción y un aumento de la criminalidad. Es impresionante. Países como Costa Rica, que eran consideradas la Suiza de América Latina, hoy tenés niveles de asesinatos por cada 100.000 habitantes superiores a Guatemala, nivel México. Tenés un Chile descompuesto por la delincuencia, también muy ligada ahí al narcotráfico y al crimen internacional organizado. Entonces, yo creo que ese es un reto que te genera primero, bueno, malestar por la inseguridad, pero también inseguridad jurídica. Se perdió esa estabilidad jurídica y seguridad de negocios en esos países. Hay extorsión, hay costos de seguridad que le aumentan a las empresas y entonces el panorama de rentabilidad se les cae y la inversión va a ir bajando. Así que yo Claro. veo una desaceleración de la inversión en América Latina ya palpable desde hace, yo diría, de los últimos 6 7 años para acá. Y lo que estamos viendo es una década perdida en Sudamérica y crecimientos muy lentos, Ya, claro, y muy la gente lentos. sufriendo porque al final les cuesta cada día más llegar al final de cada día. Pablo, están el populismo, el autoritarismo, la corrupción, que ya la mencionabas, el crimen transnacional y la inestabilidad macroeconómica, ahuyentando la inversión y atrasando el desarrollo en América Latina. Por supuesto, claramente el tema es que todo está ligado a la corrupción y el crimen. Es un ciclo perverso que se alimenta uno del otro y van tomando los poderes políticos. Ya lo vemos veamos Venezuela. En Sudamérica hay una palabra que aquí por Centroamérica no se usa, pero nosotros ponemos atención a Sudamérica, el famoso narcocomunismo o narcosocialismo que está ligado a Venezuela, a Petro con estos crímenes organizados que ya tienen sus pues asociaciones con temas de los gobiernos de turno. Entonces, todo esto es peligroso porque es una región con tanto potencial, gente joven todavía, pero que de alguna manera no logramos convencernos nosotros que tenemos que cambiar nuestra realidad y para poder convencer al resto del mundo, porque si no, vamos a tener una Latinoamérica otros 10 años más lento. Estados Unidos vive un momento muy delicado en sus finanzas públicas y en su economía. ¿Qué los llevó a este extremo? ¿Cuánto tiempo de errores y malas decisiones? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para el mundo si las correcciones se hacen mal y tarde? Mira, ese es el problema del mundo principal ahorita, es la crisis fiscal que vive Estados Unidos. Tiene un nivel de deuda de 120% del PIB, un déficit fiscal de 8% heredado, que son 2.2 trillones de dólares de hoyo financiero que tiene el gobierno. Eso es el PIB de Brasil para que la gente internacional nos mida. Eso fue lo que se gastó de exceso Biden el último año, 2.2 trillones. Cerrar esa brecha va a requerir de un esfuerzo muy importante. Ineludiblemente tenés que pasar por un periodo de ajuste fiscal, como lo hizo Milei en Argentina, lo hizo rápido, pero nosotros creemos que Trump no es Milei, lo va a hacer de una manera un poquito más lenta. El problema está de que si lo haces a largo plazo, va a pasar algo entre medio que te va a volver a desviar de tu camino, que es el ajuste fiscal. A mí me gusta más lo rápido, lo que pasa es de que obviamente pasas por un año muy complicado como el que pasó Argentina, pero ya está rebotando. Pero es un tema existencial porque estamos hablando de la moneda de reserva de valor del mundo. Claro. Tienen que arreglar su problema o si no la gente va a correr contra el dólar hacia otro activo. De hecho, hoy mismo el oro está en máximos históricos, todos los días sigue subiendo porque hay desconfianza al dinero fiduciario que le llamamos. Y por lo tanto, pues cada quien toma las decisiones hacia donde mejor cree que está seguro su dinero. El oro está subiendo, la plata está subiendo, por esta desconfianza que hay en las grandes monedas. No hay una confianza que se está dando en el inversionista y ahora tenés a Europa entrando al juego también de gasto público cuando rompen el Tratado de Maastricht ahora para poder implementar un gasto expansivo por el tema de guerra, dicen ellos, ¿verdad? Claro.
Y hablando de Europa, Paulo, es la otra región del mundo que tiene años de arrastrar los pies. Tiene un problema migratorio complejo y sus élites se quedaron dormidas en el timón, como le sucede a la América Latina. ¿Qué le espera al Occidente libre si Estados Unidos y Europa no resuelven pronto sus dramas? ¿Vienen una o dos nuevas potencias a tomar control del mundo? ¿Cuáles son y cómo quedarían los valores occidentales? Sí, es que en juego es lo que tú decís. El juego es, Occidente descansa en América, o sea, Estados Unidos y Europa. Y si los dos están tambaleándose, no está ese eje referencial mundial. Europa, además de Estados Unidos, de los problemas que tiene Estados Unidos, tiene los problemas de migración, pero me quiero detener en uno muy, muy importante, que es el exceso de regulación. El exceso de regulación ha llevado a una parálisis de productividad. Cuando tú revisas los niveles de productividad de Europa llevan estancados durante 15 años. El ingreso por cabeza del europeo es el mismo que el año 2008. Estamos casi 16 años después, 17 después. Dentro de Europa hay algunos lazos o luces de desesperanza. La Comunidad de Madrid es un ejemplo. La Comunidad de Madrid no se comporta así, dado políticas de liberación, de pro-inversión, y Madrid claramente está emergiendo como un polo, pero Madrid no es todo el país. Entonces, Europa está en un problema severo, creo yo. Yo estoy bastante más pesimista con Europa que con Estados Unidos, definitivamente. Ya. ¿Cómo ha impactado la degradación cultural en la desvalorización política y el deterioro económico en el mundo? O sea, cómo los valores, los hábitos y las costumbres se desviaron y estamos construyendo un mundo que desconocemos: el wokismo, la cancelación, el aumento en consumo de drogas, la depresión. ¿A dónde vamos y qué debemos hacer para corregir el rumbo, Paulo? Mira, lo que estamos viviendo es una típica revolución cultural que a lo largo de la historia se han dado muchas. La Revolución Francesa fue igual. Recuérdense que llegaron hasta cambiar los nombres del día de la semana y del mes. Todo lo cambiaron porque el ancient regime, que le decían, el régimen anterior tiene que morirse y todo. Algo así estuvimos pasando con el wokismo, cambiando los pronombres, los conceptos. Y yo lo que estoy viendo ahorita es una contrarrevolución. Obviamente es una batalla entre progresistas y conservadores que se viene dando, es un ciclo. Yo personalmente creo que eso ya va para menos, pero mientras tanto sí generó una división importante, porque una cosa que sí se sabe, si los países y sus sociedades no cooperan entre sí y hay un alto nivel de desconfianza, no hay progreso. Entonces, el problema de que tú decís del progresismo y del wokismo es que vino a dividir las sociedades y lejos de querer colaborar, nos estamos separando y ahí no hay colaboración, no hay crecimiento y no hay confianza, que al final del día es lo más importante. Tenemos que regresar a tener confianza. Claro. Básicamente, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que regresar a platicar. Sí. Estamos desde nuestras trincheras, desde redes sociales, y hay que volverse a ver las caras. Yo creo que si nos vemos las caras y empezamos a hablar y entender las ideas, podemos empezar a sanar un poquito y a regresar a un diálogo más productivo que este que tenemos. Claro. La pregunta que viene ahora tiene que ver probablemente con uno, si no el problema de fondo que más está provocando los desbalances, desequilibrios y conflictos que tenemos en el mundo. ¿Está alcanzando para todos la economía del mundo? ¿Está ofreciendo No. las oportunidades de trabajo que hacen falta o generando los ingresos mínimos suficientes para lograr estabilidad social? No, claramente que no. El poder adquisitivo, como todos lo sabemos, los economistas, es regresivo, le pega al más pobre. Y entonces el pobre le va muy mal en estos procesos de pérdida de poder adquisitivo y lo que estamos viendo es que la desigualdad crece. Y no le alcanza, la gente yo creo que está muy complicada. Y ahí te voy a decir una cosa más, que estamos entrando en una cosa aún más compleja, el rol de la inteligencia artificial. Entramos a ese problema también, que puedes suplantar a mucha gente y que se queden sin trabajo. O sea, hoy tienen trabajo, no les alcanza el dinero, pero tienen trabajo. Con una revolución tecnológica puede ser que no tengan ni trabajo, que es aún peor. Entonces, yo creo que los líderes mundiales tienen que volver a repasar lo básico. Lo básico es promover la inversión, desregularizar las economías y darle el rol al sector privado y a las familias, su rol principal, y el Estado como un facilitador de las cosas, no como un rector de la economía.
Ya. Para terminar, Paulo, y te agradezco brevedad, vamos muy bien. Si la historia se mueve por ciclos, los buenos y los malos, ¿estamos en un mal momento ahora? ¿Cómo salimos de él? ¿Cuánto tiempo durará? Mira, hay que darle su tiempo. Los ciclos no son rápidos. Hay ciclos ideológicos, ciclos económicos, ciclos monetarios, ciclos crediticios, ciclos de moneda. Y un amigo me dijo ciclos de racionalidad y racionalidad. Y todos están pasando en este momento, Sí. al mismo tiempo en el mundo. Y esto va a tomar su tiempo. Hay que tener paciencia, mucha paciencia, mucho estoicismo, como le digo a la gente. Hay que ser estoico, pero nunca ceder a los principios. Los principios son los que tenemos que seguir guiándolos y reeducándonos a nuestros jóvenes. La libertad es importante, la honestidad, el respeto, y hay que remarcarlos definitivamente. Ya. El optimismo es bueno para la salud, pero el optimismo inteligente es además importante para la vida. Esto es cuestión de datos y proyecciones. Si toca apretarse el cinturón, hay que hacerlo con determinación y hasta con entusiasmo. Al final, como todo en la vida, esto también pasará. Paulo, muchas gracias por tu tiempo, gracias por iluminar esta tribuna, nos dejas con mucho que pensar. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.